amor a todos. Padre, gracias porque hemos podido expresarte nuestro amor y adoración de diversas maneras. Y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones y entendimiento para recibir también tu palabra. Señor, que tu bendición acompañe también a los niños y las personas encargadas de instruirles en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. Children to Children Church. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos abrir la Biblia, que podemos abrir la palabra de Dios. Quizás cuando suba aquí puede ver un poquitito más para no tener que acercarme a nadie. Y le voy a invitar a que abran la Biblia en la epístola, la carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a los Filipenses. Viene después de Efesios y antes de Colosenses. Vamos a ir al capítulo 1 un ratito. Hemos adorado al Señor a través de la adoración, de las ofrendas, de las oraciones, y ahora vamos a compartir su palabra. Dios es bueno y nos da su palabra. Tan bueno que nos da una Biblia. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema que comenzamos a explorar hace un par de semanas, los miércoles en las noches. Y quienes han asistido los miércoles recordarán que comenzamos a explorar el tema de la madurez espiritual, tomando como texto la carta a los Filipenses. Sentí en mi corazón la necesidad de extender estos estudios, pero ahora a modo de predicación a la iglesia los domingos, y se va a dar cuenta por qué en un ratito. Nadie puede evitar llegar a este mundo como un bebé, es la única manera de llegar a este mundo. Pero es trágico cuando un bebé nace pero no se desarrolla hacia la madurez, o sería trágico si eso pasara. Es cierto que a los padres, a los abuelos, les gusta, iba a decir que nos gusta, pero yo no soy abuelo todavía. Y espero no serlo en algún tiempito, ¿no? Nada en contra de eso, pero hay algunas cosas que todavía tienen que tomar lugar. Es cierto que a los padres y a los abuelos les gusta cargar a los bebés y acariciar a los bebés y hablar en idioma de bebé. Papá, ¿no? Cositas así. Cuando el niño es pequeño. Pero el anhelo de cualquier padre y de cualquier abuelo es que ese bebé se desarrolle, que crezca, que disfrute de una vida completa como un adulto totalmente maduro. Ningún abuelo quiere tener a un nieto de 45 años diciéndole a currucho, papá, ¿no? Y pensando en esto, pensaba que Jonathan, tengo que decirte que va a crecer ella. Interesante, porque la forma de tú verla a ella como bebé nunca va a cambiar. Lo digo por experiencia, yo tengo una bebita todavía. Y no me está oyendo. O no me está haciendo caso la bebita. De igual manera, Dios tiene ese deseo para con sus hijos. De hecho, el autor inspirado de la carta a los hebreos nos dice en Hebreos 6:1: por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Uno de los problemas comunes en la formación y el desarrollo espiritual de muchos creyentes e iglesias es que no avanzan más allá de las enseñanzas elementales, y por eso obviamente no hay crecimiento espiritual, no progresan espiritualmente, no maduran espiritualmente. Y Hebreos 6, como muchos otros textos de las Escrituras, es un llamamiento, es una invitación al progreso espiritual, al crecimiento espiritual. Y si queremos progresar espiritualmente, tenemos que dejar atrás las cosas y los comportamientos que caracterizan
a los niños, a los inmaduros, a los infantes. Por eso, de la misma manera que los padres y abuelos anhelan que el niño crezca saludable, que se desarrolle, que alcance la adultez con madurez, Dios también quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. El pastor, conferencista y prolífico escritor, teólogo Warren Wiersbe destaca la inmadurez como el principal problema de las iglesias cristianas y dice esto en uno de sus comentarios teológicos. Dice: después de haber trabajado por medio siglo en el ministerio, estoy convencido de que la inmadurez espiritual es el problema número uno en nuestras iglesias. Dios busca a hombres y mujeres maduros que lleven adelante su obra, pero a veces solo puede hallar niños que aún no han aprendido a convivir con otros, dice este hombre de Dios. El primer miércoles, cuando comenzamos este tema, vimos no solamente la necesidad de la madurez espiritual, sino también la importancia de la madurez espiritual. Y de todo lo que se dijo en ese estudio, los hermanos participaron y hermanas, en cuanto a la importancia y a lo que la madurez espiritual es, y la necesidad de la madurez espiritual, de crecer espiritualmente. Se dijo que era necesario porque la efectividad de todo lo que nosotros somos y hacemos como hijos de Dios depende de cuán maduros seamos nosotros espiritualmente. Por ejemplo, llévelo a la esfera del hogar. Se requieren padres espiritualmente maduros para tener un hogar saludable y un hogar victorioso. De igual manera, llévelo al matrimonio. Se requieren cónyuges espiritualmente maduros para tener una relación conyugal sana y victoriosa. No estoy diciendo una relación conyugal sin desafíos, sin problemas, sin conflictos, pero estoy diciendo una relación conyugal sana y victoriosa. Así que la madurez espiritual o la falta de madurez espiritual no solo se va a reflejar en cómo vivimos, sino que va a afectar todas las áreas de nuestras vidas. Warren Wiersbe también dice que el resultado de la inmadurez es problemas en la vida personal, problemas en el hogar y problemas en la iglesia. Y añade: si los creyentes maduraran, en vez de ser vencidos por los problemas, serían vencedores. Ahora vale la pena preguntar, y esta pregunta la hicimos y la respondimos ya: ¿qué es madurez espiritual? Estuvimos viendo una definición sencilla, concentrada, que dice que la madurez espiritual es el desarrollo del carácter y la conducta del cristiano como los de Cristo mediante una mente renovada y una fe probada. En el sentido teológico, la madurez espiritual se refiere a un elevado estatus o nivel, mejor dicho, de desarrollo espiritual, pero también moral. De hecho, el diccionario teológico Beacon lo pone así, de esa manera. Ahora, fue interesante cuando comenzamos estos estudios los miércoles, que el primer miércoles, cuando hicimos esta pregunta, las respuestas no fueron necesariamente una definición técnicamente hablando, sino que los hermanos que participaron, cuando preguntamos qué es madurez espiritual, lo que presentaron fue más bien un cuadro de cómo luce una persona madura espiritualmente, cómo se conduce, cómo vive, cómo se relaciona con otros, cómo se comporta. Alguien mencionó, se ve la madurez espiritual en la manera en que afronta los problemas y los desafíos, las pruebas, las dificultades en la vida. Hace un rato estuve conversando con un hermano y estuvimos orando que está pasando un momento de desafío en su vida, y este hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, incluso se lo diga, muchas veces nosotros podemos acercarnos a alguien para ministrarle en su fe, orar y todo lo demás, y cuando tienes ese intercambio de repente la persona empieza a hablar y te ministra a ti, ¿verdad? Ese efecto es maravilloso. Por eso la madurez espiritual se refleja también en cómo nosotros enfrentamos las pruebas y los desafíos. Y aunque es influenciada y resulta en gran parte del conocimiento de la palabra de Dios,
Realmente la madurez espiritual no tiene que ver solamente con conocimiento bíblico. Le digo porque hay mucha gente que puede citarle pasajes bíblicos de memoria. Hay gente que sabe muchísimo de la Biblia, que son expertos en doctrinas, en temas teológicos, sin embargo, no necesariamente son espiritualmente maduros. Tampoco tiene que ver con los años que una persona tiene, ni con los años que una persona lleva en la vida cristiana. La persona puede tener muchos años en la vida cristiana y aún así todavía ser espiritualmente inmaduro. De hecho, el pastor Rick Warren fue el que popularizó la idea de que hay cristianos que dicen: yo llevo 20 años en el evangelio, en la vida cristiana, pero no son maduros. Dice Rick Warren: no, tú no llevas 20 años en el evangelio, tú llevas un año repetido 20 veces. No saliste del primero, ¿no? Ahora, Wiersbe, teólogo, dice que aunque lo ideal sería que con el paso de los años fuéramos más maduros, dice que lo ideal no es siempre lo que sucede. Tal es así que de hecho las personas a las que los apóstoles muchas veces en sus cartas no eran niños, eran adultos. Gente adulta a la que los apóstoles una y otra vez tienen que confrontar, porque siendo adultos se comportaban como niños, eran infantiles. Y quiero que note algo ahora en el siguiente pasaje, Efesios 4, 11, 15, lo exploramos con detenimiento el primer miércoles. Le voy a decir, si usted no pone en su agenda y puede hacerlo, si está ocupado o no, pero si usted puede estar los miércoles y los domingos a las 9:45 de la mañana, haga planes, porque se aprende muchísimo de la Biblia en esas reuniones. Efesios 4, 11, 15. Le digo, si usted viene a la iglesia el miércoles en la noche a estudiar la Biblia, o viene a la escuela dominical, usted asiste a las reuniones de la iglesia para estudiar la Biblia, usted no va a creer todo lo que los videos de YouTube dicen y de Instagram. La enseñanza se recibe por medio del Espíritu Santo, aplicar la palabra en el estudio corporativo y colectivo también, además del estudio individual. Dice Efesios 4, 11, 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas y videos de YouTube. No, eso no dice. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Decíamos en el primer estudio que la madurez implica, en primer lugar, semejanza con Cristo. La imagen definitiva de la madurez espiritual es el Señor Jesucristo. Dice ahí que vamos a crecer. El Señor ha puesto junto a una serie de cosas para que nosotros crezcamos a la estatura, a la medida del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, decíamos también que Cristo es la meta y el modelo de la madurez cristiana. Aquellos de ustedes que han estado en los estudios de los miércoles saben que lo que exploramos en el tema no solo ha sido enfocado en la madurez espiritual individual de los creyentes, y de hecho esta es la razón por la que consideré necesario continuar este tema en el servicio de domingo. Recordará que hemos estado enfocados en la madurez espiritual de la iglesia como cuerpo de Cristo. La pregunta ha sido más bien enfocada en esa dirección colectivamente. La pregunta que nos hemos estado haciendo en primer lugar ha sido: ¿es mi iglesia una iglesia espiritualmente madura? Y aquí vamos a continuar en Filipenses. Ahora, tenga en cuenta algo en relación a Filipenses, hemos abordado esto muchas veces en el pasado. Cuando Pablo escribe esta carta, él está preso en Roma, está esperando incluso sentencia. Algunos eruditos, historiadores, estudiosos, teólogos, dicen que Pablo estaba en prisión domiciliar, basado en Hechos capítulo 28, estaba en prisión domiciliar, estaba incluso encadenado a un soldado romano, encadenado. O sea, en los tiempos bíblicos, Nuevo Testamento, se llamaba, esto le decían custodia militaris, estaba
24 horas al día, atado por una cadena o algo que lo ataba a un soldado romano. Cuando se hacía el relevo de la guardia, venía otro soldado, y era una manera de mantener a los presos importantes, mantenerlos, como dijéramos nosotros, con el lazo cortito, ¿no? Pero algo interesante está pasando, y es que aunque Pablo está en prisión, Pablo, usted lee la epístola a los Filipenses, se va a dar cuenta que experimenta gozo y exhorta al gozo. Tal es así que la carta a los Filipenses es conocida como la epístola del gozo. Las buenas noticias que Pablo está recibiendo traen gozo a su corazón. Y esa buena noticia obviamente primeramente tiene que ver con la gracia de Dios que Pablo ha experimentado, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. Pero en segundo lugar tiene que ver también con lo que él escuchaba acerca de la iglesia en Filipo. La iglesia en Filipo, igual que obviamente la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos que hemos estado estudiando también, no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia espiritualmente madura. Era una iglesia con problemas, con desafíos, con algún rebelde desobediente. Una iglesia que estaba siendo afectada por falsas enseñanzas, pero aún así era una iglesia espiritualmente madura. Y eso produce gozo en la vida del apóstol. Y esa es la idea entonces que nos conduce a la pregunta: ¿es mi iglesia una iglesia espiritualmente madura? Y si yo pienso que no lo es, o que es todavía puede crecer un poquito más en madurez, entonces la pregunta que necesitamos hacernos es: ¿cómo puedo yo contribuir a que mi iglesia alcance esa madurez espiritual? Y la pregunta entonces es obvia. ¿Soy yo un cristiano espiritualmente maduro? ¿Estoy creciendo en madurez? Porque la salud espiritual de una iglesia, hemos dicho, está directamente relacionada a la salud espiritual de sus miembros. Y en base a esas preguntas comenzamos a estudiar la carta a los Filipenses, la relación de Pablo con aquella iglesia que tanto gozo, que tanto regocijo le causaba. Y hasta ahora hemos visto, solamente voy a mencionar los puntos. En primer lugar, que los miembros de una iglesia saludable piensan a menudo en sus hermanos. En el verso 3 Pablo dice: cada vez que pienso en ustedes doy gracias a Dios. Piensa en sus hermanos. Obviamente pensamientos que edifican, pensamientos que estimulan. La iglesia espiritualmente madura, los miembros de una iglesia espiritualmente madura rechazan los pensamientos que socavan, los que desestabilizan, que desalientan. Estuvimos explorando esto, estuvimos viendo también que los miembros de una iglesia saludable oran los unos por los otros frecuentemente. Y aquí vamos entonces al texto de hoy, Filipenses 1, verso 4. Dice el apóstol Pablo: siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, dice el apóstol. Aquí vemos otro aspecto de la relación de Pablo con los filipenses y por ende una de las características de una iglesia saludable con miembros espiritualmente maduros. Él siempre oraba por la iglesia. Y dijo que cuando oraba por ella lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Romanos capítulo 1, verso 9 al 10 nos recuerda también que la oración intercesora era algo que caracterizaba la vida de Pablo. En Romanos 1:9 dice: Dios sabe cuántas veces lo recuerdo en mis oraciones. Qué bueno cuando nos veamos los hermanos poder decirnos lo mismo, ¿no? Qué bueno que me recuerdo de ti en mis oraciones. Dice: día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre, mire el enfoque, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Incluso oraba para poder estar con ellos y compartir con ellos. Lo más desafiante de todo esto, cuando Pablo escribe a Roma, y estudiamos por más de un año la carta a los romanos, y dijimos esto, es que Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma. Pero a pesar de eso, él dijo que Dios era testigo de cómo oraba por ellos constantemente. Y Pablo habla de la oración intercesora por la iglesia
no de algo ocasional, no de algo que de vez en cuando algo, sino de algo continuo, de algo constante. Se presentaba delante de Dios, invocaba a Dios, oraba por las iglesias, intercedía por las iglesias. Y muchas veces usted se da cuenta en la carta de Pablo que al final le dice: salúdame a fulano, a fulano, a fulano y a la familia de fulano. Y dice: ¿cómo se acordaba Pablo de esa gente? Porque oraba por ellos. ¿Quiere recordar los nombres de ustedes, los hermanos de la iglesia? Ore por ellos. Escriba el nombre y ore por ellos. Es un buen ejercicio. De hecho, en muchas de esas cartas eso es lo que pasa. Y les decía incluso exactamente por lo que oraba. A los efesios les decía que él oraba para que tuvieran un espíritu de sabiduría y revelación, para que tuvieran más conocimiento de Dios. Oraba para que la iglesia fuera fortalecida por el espíritu en el hombre interior. También oraba para que conocieran la profundidad, la altura, la anchura del amor de Cristo. Por los colosenses oraba para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. A veces la gente me dice: hay pastores que yo no sé por qué orar. Lee la Biblia. Mira por lo que oraba la gente en la Biblia. Ora la palabra. Vas a tener siempre algo por lo que orar. Y más adelante en esta carta a los filipenses, Pablo dice en verso 9 y verso 10, dice: y esto pido en oración. Miren lo que pedí en oración. Hoy orábamos esta mañana al final de la escuela dominical, oraciones enfocadas, muy parecido a esto. Que vuestro amor abunde aún más y más. Hermana Berenice, esa era la oración. No sé si está por ahí. Aquí está, ¿verdad? Esa era la oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Papá, ¿quieres saber cómo orar por tu hijo? Ora para que tu hijo abunde en amor y en el conocimiento de Dios, para que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Deberíamos aprender de Pablo, y no solamente de nuestra necesidad de orar, sino de orar de esta manera. Si usted estudia con detenimiento las oraciones más conocidas de Pablo, se va a dar cuenta de que siempre había un enfoque que tenía que ver. El enfoque, y aquí es donde nosotros a veces no es que no oramos, sino que no estamos equilibrados. La mayoría de las oraciones en una iglesia común y corriente, cuando la gente ora los unos por los otros, interceden los unos por los otros, interceden por las necesidades de este mundo y de esta tierra. ¿De qué estoy hablando? Que si la salud, y gloria a Dios, hay que orar por la salud, que si las necesidades, que si la provisión, que si el hijo, que si la carrera, que si el trabajo, y enfocamos. Pero usted estudia las oraciones de Pablo, las lee, y se va a dar cuenta que la prioridad de Pablo en la intercesión no eran las cosas terrenales, sino las espirituales y eternas. Por eso oraba Pablo. Y necesitamos aprender a interceder y seguir practicando. Esta oración, esta iglesia ora bastante. Gloria a Dios por ello. Todavía podemos orar más. ¿Alguien dice amén? Cierto, claro. Nunca vamos a tener una sobredosis de oración. Jamás. Pero necesitamos aprender a orar por estas cosas, no solamente por las que tienen relevancia en esta tierra, en lo terrenal, en este mundo, en la necesidad de orar. Necesitamos orar por los asuntos espirituales, esos que tienen un impacto eterno, un efecto en la eternidad. Aprender a orar de esta manera. Así que la intercesión constante por la iglesia es evidencia de una iglesia espiritualmente saludable, de un cristiano saludable. La falta de intercesión es indicativo de una vida espiritual, todo lo contrario, poco saludable. Y una de las evidencias de una pobre salud espiritual es la del creyente cuyas oraciones siempre están enfocadas en ellos, enfocadas en sus propias necesidades. El cristiano, la persona inmadura espiritualmente, es una persona muy egocéntrica. Quiere toda la atención para ellos. Es como los niños, ¿no? Ahora, cuando se trata de interceder por otros, obviamente Pablo es un ejemplo, pero el mayor ejemplo, ¿sabe quién es el mayor ejemplo? El Señor Jesucristo. Recuerda que justo antes de ir a la cruz, Él oró por los discípulos y dijo: Padre, que nunca les falte pan, que tengan buenos trabajos, buenas casas, buenos carros, que sus hijos vayan a las mejores universidades. ¿Saben qué dijo Jesús?
Padre, santifícalos en tu verdad. Espiritual, eterno. Tu palabra es verdad. ¿Y sabe qué pasó con esa oración, la oración sacerdotal de Jesús? En el verso 20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Por los de la primera iglesia bautista hispana de Cancos. Y le dice, ayúdalos, Padre, a que sean una iglesia unida. Le digo, Padre, protégelos del maligno. No los saques del mundo, no los apartes del mundo, pero protégelos ahí, protege a tu rey, a tus hijos cuando son asediados, cuando son atacados por el enemigo. Pero no solamente oró antes de ir a la cruz, sino que dice la Biblia en Hebreos, ¿sabe? El ministerio de Jesús ahora en el cielo. ¿Sabe lo que Jesús está haciendo? Hebreos 7:25 dice, por eso mismo puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el mayor ejemplo de intercesión. Así que cuando intercedemos continuamente por la iglesia, estamos conectados a la cabeza de la iglesia que es Cristo. Le pregunto esta mañana solamente para reflexión, introspección. ¿Recordamos a la iglesia en nuestras oraciones a menudo? ¿Presentamos ante el Padre a los miembros que están batallando, que están luchando con tentaciones, con pecados, con aspectos de su vida que tienen que ver con lo espiritual, que les impide crecer en Cristo? Y cuando oramos por ellos, ¿cómo oramos? Todo miembro de una iglesia saludable practica la intercesión por sus hermanos, los demás miembros. Y el mayor interés, el mayor enfoque, lo que más le preocupa no es interceder por los asuntos temporales solamente, terrenales, sino por los espirituales, los que tienen un impacto eterno. Mire muchas veces como Pablo recordaba, ya le decía a los hermanos y hermanas, oraba por ellos, practiquen. ¿Cómo lo hago, pastor? Bueno, tome el directorio de la iglesia, tenemos que trabajar en un nuevo directorio que tiene más de 10 años, muchos de ustedes no están todavía. Toma el directorio de la iglesia o la lista de todos los miembros, pregúntele a la gente su nombre, acérquese al final y diga, hey, quiero conocerte, ¿cómo te llamas? Me gustaría orar por ti, y anote el nombre. Agarra el directorio, pero no lo agarre como lo agarraban unas hermanitas de la iglesia. Era una manera muy saludable de agarrar el directorio. Ellas se reunían, se ponían a conversar y cuando habían despellejado a María Santísima, decía, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Ya no tenemos tema hablar, no decía, tráeme el directorio de la iglesia. No, así. Acostúmbrese ahora, es una buena disciplina, ¿no? Pero no solamente ore por los miembros de la iglesia local, ore por otras iglesias, por los miembros de otras iglesias también. No solamente deberíamos orar por nuestra iglesia, debemos orar por el cuerpo de Cristo en todo lugar, por misioneros, por pastores, por hermanos. Cuando la Escritura habla del cuerpo de Cristo, no está hablando de una iglesia local, está hablando de la iglesia universal, de esa expresión. Nosotros somos una expresión local del cuerpo universal, pero somos mucho más que él. La iglesia es el cuerpo de Cristo y deberíamos orar continuamente por ellos. De hecho, a cada rato, casi no diariamente, pero varias veces en la semana, hermanos de otros, pastores de otras iglesias en Cuba, mayormente en Cuba, mandan mensajes. Esta mañana el pastor Arnaldo me dijo, pastor, ya estuvimos orando por la iglesia. Eso es lo que es. Efesios 6:18, Pablo realmente nos ordena a orar de esta manera. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Debemos estar alerta y en todo momento orando por los creyentes en todo lugar. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras por tu iglesia local? ¿Con qué frecuencia intercedes por la iglesia universal? ¿Quieren interceder por iglesia en otros países? Ve a las hermanas del comité de misiones, dígale que le dé los nombres de los pastores, de las iglesias, de la... Porque la meta de Dios con todo creyente es llevarnos a cada uno al punto de ser como Cristo. Y aunque eso es un proceso, se llama santificación, que no se va a completar en esta vida, el pecado siempre está presente, las tentaciones igual. Él espera que siempre nos movamos, que siempre estemos avanzando en esa dirección. Y le digo, no hay shortcuts, no hay atajos
a la madurez espiritual. Así que los miembros de una iglesia saludable oran los unos por los otros frecuentemente. Los miembros de una iglesia saludable también colaboran entre ellos para dar a conocer el Evangelio. Colaboramos, cooperamos. Alguien decía en la clase de la escuela dominical, no estamos en una competencia, estamos cooperando. Todos los ministerios de la iglesia son colaboradores. Todos los cristianos, bíblicamente, saludablemente, somos colaboradores con un propósito. Cooperamos los unos con los otros para que el Evangelio sea extendido a cada rincón de esta ciudad y de esta tierra. En los versos 3 al 6 dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Mira, aquí está: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia por qué está agradecido por ellos. Pablo dice por qué oraba por ellos. Y una de las cosas que menciona dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Esta palabra comunión, en griego es koinonía, quiere decir compañerismo. Dice que la palabra, el término, es una asociación que implica relaciones mutuas, cercanas e involucramiento, compañerismo. Y Pablo agradece por el involucramiento de los filipenses en compartir el Evangelio. Tenían algo en común. Pablo tenía con esta iglesia algo en común. Los creyentes en esa iglesia tenían algo en común. Tenían una enorme pasión y un gran interés porque Cristo fuera conocido. Alabado sea el nombre de Dios. Tenían algo en común. La mayoría de nuestras relaciones, de nuestras amistades, están hasta cierto punto están fundamentadas en koinonía, en compañerismo. Nos asociamos muchas veces a las personas porque tenemos cosas en común, compartimos intereses en común. Pueden ser experiencias culturales, educacionales, hobby, carrera, no sé. Las iglesias saludables y los miembros saludables comparten un compañerismo similar, pero tiene que ver con el Evangelio. Tienen una comunión especial, se llama comunión en el Evangelio. Y esto significa, en primer lugar, que comunión en el Evangelio, que tenemos una salvación en común. Eso compartimos. Hemos sido alcanzados y hemos sido salvados por la gracia de Dios, por el mismo Evangelio. Nadie que forma parte del cuerpo de Cristo, ningún cristiano ha llegado a ser cristiano si no es por el Evangelio. Tenemos eso en común. Pero significa también, y esto es lo ideal, que tenemos un interés en común, una pasión en común, que nos asociamos entre nosotros, que colaboramos entre nosotros para propagar el Evangelio, para que Cristo sea anunciado y Cristo sea conocido. Eso es comunión en el Evangelio. Y en esta porción, obviamente, el énfasis está en lo segundo. Los miembros de una iglesia saludable colaboran entre ellos, no compiten. Fue Berenice la que lo dijo también. No compiten entre ellos, sino que colaboran para dar a conocer el Evangelio. Oscar, no se consideran superiores unos a otros porque tiene tal don o el otro don, sino que cooperan, son uno solo, para que Cristo sea conocido. Y Pablo dice, en la Nueva Traducción Viviente, esta misma porción, lo dice bien clarito, que daba gracias a Dios, dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. No dice en los últimos meses o en los últimos años, o de hace unos días para acá, dice, desde el momento en que la escucharon por primera vez, desde la primera vez que escucharon el Evangelio y lo recibieron, desde ahí ustedes se han hecho colaboradores míos. Esto es maravilloso. Esto es otro indicativo de una iglesia saludable. Sabemos que estamos aquí en primer lugar para que Cristo sea conocido.
Y cuando cada miembro comparte la misma misión, la misma pasión y el mismo enfoque de propagar el Evangelio, se experimenta un nivel diferente, yo diría un nivel más profundo y más puro de compañerismo. ¿Sabe por qué muchos creyentes no se llevan entre ellos? Cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Porque no se han dado cuenta de que están llamados a tener comunión en el Evangelio. Cuando hay comunión en el Evangelio, cuando hay compañerismo, a causa del Evangelio, los creyentes se van a llevar mucho mejor. Eso fue, por ejemplo, lo que nosotros experimentamos cuando fuimos en el viaje misionero a Cuba. Primer lugar en el equipo de los que fuimos. Y los que participaron recordarán, no fue maravilloso el disfrute que teníamos entre nosotros como equipo. ¿Por qué? Porque estábamos enfocados en una misma cosa. Te digo, no fue maravilloso cuando fuimos a la iglesia, su planta con Tony, y cómo disfrutamos con ellos. Tuvimos la mayor parte del tiempo con ellos y con su esposa en la iglesia en su planta Santa Clara. No fue maravilloso el compañerismo porque teníamos una cosa en común. Pero puedo ir más lejos, solamente unas horas. Estuvimos en la iglesia inclusive con el pastor Brando y Wilfredo. ¿Cómo se llama? Wilfredo se llama el hermano Wilfredo. 2 horas. ¿Y cómo disfrutamos ese compañerismo? ¡Oh, qué tremendo! ¿Sabe por qué? Porque ellos y nosotros, bendito sea Dios, tenemos un enfoque en común, una pasión en común, una misión en común, compañerismo en el Evangelio. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Los filipenses participaron en el ministerio de Pablo, eran uno con él, le apoyaban financieramente, suplían las necesidades básicas. De hecho, ellos habían enviado un hermano llamado Epafrodito, no está muy bonito el nombre, pero así se llamaba. Por favor, que ninguna embarazada le vaya a poner Epafrodito al hijo por ahora. Para que atendiera a Pablo en sus necesidades, enviaron desde Filipos a Roma a un hermano para que cuidara a Pablo. Así que los filipenses eran colaboradores de Pablo. Y eso creó profundos lazos. ¿Quiere usted tener lazos mucho más profundos y sólidos y valiosos y espirituales y eternos con otros creyentes? Sean colaboradores en el Evangelio. Bendito sea Dios. El problema primero es que muchos miembros de iglesia no conocen que esta es una de las metas de Dios al unirnos. Comunión en el Evangelio. Lo segundo es que muchas veces lo sabemos, pero no le damos la prioridad. Colaborar los unos con los otros en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo. Mucha gente viene a la iglesia enfocado en lo que no es necesariamente prioridad. Vienen basados en el hecho de que comparten una misma etnia, de que tenemos intereses en común, de un mismo estatus socioeconómico, de que somos hispanos o afroamericanos o anglos. Pero eso no es comunión en el Evangelio. Pensamos erróneamente que porque somos miembros de una misma iglesia tenemos comunión con el Evangelio. ¿Quieres saber si hay una comunión con el Evangelio en la iglesia? Si realmente hay comunión en el Evangelio en la iglesia, si los cristianos tienen ese sólido lazo de comunión en el Evangelio, cualquier pastor puede saberlo facilito. Introduzca cambios en la iglesia. Cambie la música, cambia algo y verás como fácilmente, si no hay comunión en el Evangelio, va a haber controversia, va a haber división. Pero cuando el compañerismo o cuando el interés común, la pasión común se centra en el Evangelio, ningún cambio va a afectar esa unidad. Cuando la pasión común, el interés común es el Evangelio, cuando nos vemos como colaboradores los unos de los otros para dar a conocer la buena noticia de Cristo, lo que vamos a ver es unidad, lo que vamos a experimentar es gozo. Una de las cosas espirituales que más nosotros disfrutamos, profundas, íntimas, una de las cosas más íntimas espirituales entre cristianos es la comunión en el Evangelio. Y hay ocasiones en las que nos hemos encontrado con creyentes a quienes nunca antes habíamos conocido, con quienes nunca habíamos compartido. Acabo de poner el ejemplo del viaje misionero a Cuba. Sin embargo, usted de repente, en 5 minutos con esa persona, le parece que le conoce de toda la vida.
¿Por qué? Comunión en el Evangelio. Lo experimentamos. Esto fue algo, por ejemplo, que yo experimenté en el retiro cuando fui 3 días con gente que yo no conocía, con unos hombres que yo no conocía, legendarios, particularmente hermanos que recién había conocido, y experimenté esa comunión. ¿Qué es comunión en el Evangelio? El Espíritu Santo en nosotros, esa pasión, ese deseo de que Cristo sea conocido. Nosotros fuimos rescatados por Dios y fuimos salvos por el Evangelio. Y lo que debe movernos a nosotros es una misma pasión, un mismo interés, dar a conocer a Cristo. Tenemos una misma meta, trabajamos para una misma causa, que todas las naciones conozcan a Cristo, comenzando con los perdidos de Pámpos. Y hay un vínculo especial. Queremos nosotros experimentar un profundo vínculo, les decía, como hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, entendamos este principio, somos colaboradores. Tenemos comunión en el Evangelio. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Vamos a orar. La semana que viene continuamos en el tema de la madurez espiritual. Pero recuerde que una iglesia, los miembros de una iglesia espiritualmente madura, piensan a menudo en sus hermanos y hermanas, los tienen presentes. Tienen pensamientos que edifican y estimulan. Si de repente le llega un pensamiento que no edifica ni estimula, rechácelo, no viene de Dios. Dios no siembra malas ideas en su cabeza. Las malas ideas las siembra el enemigo. Cuando Dios pone ideas en nosotros, eso se llama inspiración. Cuando vienen malas ideas, eso se llama tentación. Rechácelo. Dele prioridad a lo que es prioridad, dele oportunidad. Cuando se acuerde de sus hermanos, escoja eso, los pensamientos que estimulan y edifican. Pero recuerde además que una iglesia, los miembros de una iglesia espiritualmente madura, oran frecuentemente los unos por los otros. Y Pablo dice, doy gracias a Dios. No dice que ora diciendo, Padre, como les dije el ejemplo hace unos miércoles atrás, manda un ladrillo con puntería. No. Orando en un espíritu de gratitud, reconociendo, es mi hermano, es mi hermana, tenemos en común un mismo Señor, un mismo Padre, una misma salvación. Los miembros de una iglesia espiritualmente madura colaboran mutuamente para dar a conocer la buena noticia de Cristo. Le di 3 puntos. Tómenlo, recíbanlo y apliquémoslo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la salud espiritual de la iglesia, la madurez de la iglesia, depende de nuestra madurez individual. Lo mismo, ahora agarre todos estos principios y llévenlo al hogar. Los miembros de un hogar saludable, de un hogar maduro, piensan a menudo los unos de los otros. Piensan, se acuerdan. Los miembros de un hogar cristiano saludable, maduro, oran frecuentemente los unos por los otros. No es papá solamente orando por los hijos, es hermano por hermano, hijo por padre, esposo por la esposa por el esposo, no sé si lo dije bien, pero por allá. Los miembros de una iglesia, de una familia espiritualmente madura y saludable, se caracterizan por eso. Pero los miembros de un hogar saludable, de una familia cristiana espiritualmente madura, entienden que ellos también, como familia, ayer celebrábamos las bodas de casi, de Rafael y Tatiana, la boda. Y una de las cosas precisamente que le recordaba era esto: el matrimonio. Le voy a dar una sorpresa a algunos acá, pero reciban. El matrimonio, muchas veces existe, el esposo existe para hacer feliz a su esposa. La mujer que dice, no tenga pena. Claro, decirme a mí mejor. Y la esposa, ¿cómo fue que dijo?
El esposo existe para hacer feliz a la esposa. La esposa existe para hacer feliz al esposo. Pero aunque eso es verdad, usted y yo existimos para traer gozo al corazón de Cristo. Los matrimonios saludables, los hogares espiritualmente maduros saben que existen no solamente para aportarse felicidad mutua, ellos existen para la gloria de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte al Señor! Bendito sea Dios. La semana que viene, me voy a dejar aquí el sabor en la boca. Vamos a ver cómo desarrollamos esa comunión en el Evangelio. ¿Qué tiene que pasar para que haya comunión en el Evangelio? Vamos a orar, inclina tu rostro y hablemos con Dios en este momento una vez más. Ya Dios nos habló. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a hablar de regreso a Él dándole gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra expuesta en predicación. Gracias, Señor, por lo que nos recuerdas, que el gozo del creyente no depende de las circunstancias. El gozo del creyente depende del Dios que le sostienes a pesar de las circunstancias. Y Señor, gracias porque nos has hablado en tu palabra de que tú también tienes un interés enorme y un deseo enorme de que nosotros no nos quedemos como bebés inmaduros, sino que nos desarrollemos espiritualmente, crezcamos en madurez. No solamente por los beneficios que trae a nuestra vida, sino porque la madurez espiritual también glorifica a tu persona. Queremos ser en lo individual cristianos que están en crecimiento continuo en este proceso de santificación, madurez espiritual, para que tu iglesia, que es el conjunto de los creyentes en una localidad, también sea madura espiritualmente. De esta manera traigamos en esta comunidad y en el mundo gloria a tu nombre. Ayúdanos a acordarnos los unos a los otros, o los unos de los otros en amor. A traer a nuestra vida pensamientos que estimulan y edifican en relación a nuestros hermanos, y rechazar los pensamientos que socavan, que desestabilizan, que dividen. Queremos ser ese pueblo. Señor, ayúdanos a continuar siendo y aumentar, Señor, nuestra búsqueda y nuestra orientación a la intercesión los unos por los otros. Gracias por esta nueva iniciativa de las hermanas del Ministerio de Damas, de ponerse en pareja para orar los unos por los otros. Y Señor, pero que esto sea algo que caracterice a toda la iglesia, que oremos y que oremos con acción de gracias. Que vayamos delante de tu presencia y puedas decir: gracias, Dios, por mi hermano fulano. Gracias por mi hermana fulana. Gracias, Dios. Que nos juntemos para orar. Que vayamos como me pasó a mí esta mañana. Que vaya con el interés de orar por alguien, para ministrar a alguien, y que de repente Dios me diga: no, esa persona te va a ministrar a ti. Aleluya. Va a aportar riquezas a tu vida. Gracias, Dios. Padre, pero oro también para que seamos una iglesia que entiende lo que desde temprano en la mañana tú nos has llamado, nos has dicho, que no estamos compitiendo, que somos colaboradores, que estamos, Señor, movidos por un mismo interés, una misma pasión, un mismo deseo, que Cristo sea conocido en Pancó y en el mundo a través de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir esto ahora, no solamente en nuestra relación con la iglesia, sino además en nuestra relación en el hogar, entre nosotros, en la familia. Señor, que nosotros podamos darnos cuenta de que nos necesitamos mutuamente, que nos acordemos con pensamientos edificantes. Esposo de esposa, esposa de esposo, hijos, padres, madres, nietos, no sé lo que sea, que nos acordemos así. Que vivamos también en esa necesidad, importancia, urgencia de orar los unos por los otros. Estoy seguro que muchos de nuestros hijos vivirían de manera diferente si nosotros orásemos de manera diferente por ellos.
Y que lo que muchos hijos anhelan de sus padres pudieran alcanzarlo si ellos oraran por sus padres. Que orásemos los unos por los otros. Y sobre todo en la vida del hogar, que mamá y papá no están compitiendo. Que no es si mamá es mejor, que si papá es mejor. Ayúdanos a entender eso. Que si la que manda es la mujer y la que dirige es la mujer y que el hombre. No, Señor. Que los hijos, no, que somos colaboradores también. Porque tu meta con el matrimonio cristiano y el hogar cristiano es que Cristo sea exaltado y glorificado en su comunidad por medio de ellos. Ayúdanos a vivir en esta dimensión. Y te ruego ahora, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vaya con Dios, que Dios le bendiga, que tengan un lindo resto del domingo y nos vemos el viernes. Bendiciones.